derecho a la honra es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Este derecho está contemplado en la Constitución de nuestro país, que en el artículo 23 contempla el derecho civil a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. Sin embargo, el crecimiento del uso de las redes sociales ha generado un nuevo escenario para delitos como la calumnia y la injuria. ¿Se puede decir a través de las redes sociales lo que sea, de quien sea, sin consecuencias? Esta noche la pieza clave quiere saber qué piensan los ecuatorianos y ecuatorianas sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más. Aquí en La Pieza Clave vamos a tocar un tema que seguramente también ha sido tema de conversación entre varias tertulias, también entre amigos, entre profesionales, y es que las redes sociales, como todos sabemos, son producto de este desarrollo cibernético libre. Sin embargo, hoy por hoy también se ha vuelto una herramienta de injurias y mucho se cuestiona si se debería regularla o controlarla. Pero para responder y para también participar sobre este tema en el panel de La Pieza Clave tenemos a dos invitados muy especiales. Está con nosotros Carlos Ochoa, quien es el primer superintendente de la información y comunicación Supercon. De hecho, tiene el perfil de Twitter, dice: la ley es ley, ni se tensa ni se negocia, Carlos. ¿Pero se cumple? Se cumple, se está cumpliendo, y creemos que cada día más la ciudadanía se está empoderando de esta ley que, aunque se vendió la idea de que venía a coartar la libertad de expresión, a cerrar medios, hoy casi 15, 16 meses después, cada vez la ciudadanía la conoce más, la utiliza más y obviamente genera un mejor periodismo. Buenas noches, Sandra. De eso vamos a hablar más adelante, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También ya parte de la casa del panel de La Pieza Clave es José Rivera, que nos ha acompañado en otras ocasiones. José Rivera, él también fue jefe de contenidos digitales y multimedia de CIESPAL, además es máster en comunicación de ciencias y tecnología, también docente universitario. José, muchísimas gracias, María. Gracias a usted por estar con nosotros. Carlos, buenas noches. Vamos a tocar un tema muy interesante, intenso, ¿no? También un poco sensible, porque aquí viene este límite de hasta dónde puedo llamar yo libertad de expresión, hasta cuándo a lo mejor me están censurando a alguien si no tengo mi libertad de expresión. Entonces son cuestionamientos que nosotros vamos a analizar esta noche aquí en La Pieza Clave. Primero vamos a dar paso al primer video que ha preparado la producción. Eso preguntamos. ¿Qué haría en caso de ser agredido a través de las redes sociales? Yo cerraría la cuenta, pero también denunciaría porque no debería de existir eso. Tenemos que investigar el porqué de la agresión y después denunciarles. La denunciaría, fácil, la denunciaría o cambiaría mi usuario, yo mismo lo cambiaría. Acudo al recurso que tiene la red social de bloquear al usuario. Tendría que ir a instancias legales porque eso es algo que todo el mundo lo ve y está alterando mi privacidad. Prefiero cerrar la cuenta y pues evitar tener algunas clases de amistades porque no conozca. Cerrar redes sociales y no parar bola, porque no puedes dejar que otras personas te molesten si son por este tipo de medios, que no, o sea, lo único que causan es tratar de perjudicar o de dañar a las personas. Muchísimas gracias a quienes participaron también con sus opiniones en torno a este tema, pero tenemos que recordar, desde la ley de comunicación también se excluye el control en los contenidos, ya sea de los medios o personales en las redes sociales. Pero quisiera preguntarle a usted, ¿se debería permitir realmente el anonimato en las redes sociales? Bueno, quiero empezar señalando que el 100% de las personas que acaban de ser entrevistadas, que no deben ser las únicas porque obviamente por el tiempo no se pueden colocar todos los criterios, llegan a una conclusión: nadie me puede ofender por medio de la red o por medio de un artículo. Eso nos da un criterio en el sentido de que la ciudadanía está convencida de que, amparado en el anonimato, nadie puede ofender a otra persona. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía ese gran mexicano Benito Juárez.
y obviamente nosotros compartimos ese criterio. Cada vez que hablamos sobre el tema de la ley de comunicación, les mencionamos, este tipo de reclamos, de protestas son generalizados en cada uno de los foros que realizamos y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, les tenemos que dejar bien en claro que el artículo 4 de la ley de comunicación destaca claramente que esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet. Lo que sí controla, y es obviamente el motivo de nuestro monitoreo y de nuestro trabajo, es el artículo 20 que menciona claramente la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y señala que los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones. Y la 2, rapidísimo, generar mecanismo de registro de los datos personales que permitan su identificación como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía, es decir, que se identifique la persona que emite el criterio. Pero algo muy importante, ¿no? algo Exacto. muy importante además, y brevemente porque quiero hacerle una pregunta para arrancar sobre el verdadero objetivo de cuáles son, cómo nacen las redes sociales, pero además, ya sabemos que la ley de comunicación no es una ley de medios, como siempre se la quiso posicionar desde un inicio, o que estaba a favor de ciertos medios, llámese divididos de gobierno o de oposición. Se ha visto que no es así porque de hecho se han resuelto casos que vienen precisamente desde medios que no son oficialistas como algunos lo llaman. Sin embargo, los contenidos de los medios de comunicación social son también contenidos, incluso estén en el Internet. O sea, la ley controla ese tipo de contenidos. Lo que yo creo que debemos de avanzar, no en este momento porque estamos como superintendencia generando una reforma completa a lo que es la ley de comunicación, pero yo veo muy interesante que la ciudadanía ya discuta sobre este tema, sobre qué contenidos se generan y lo más importante, que lo vamos a hablar más adelante, Facebook, que es una de las plataformas más importantes, si no la más importante del mundo, acaba de emitir una serie de contenidos, de regulaciones, de las cuales el 95% ya están incluidas en la ley de comunicación hace 2 años. Eso es algo muy interesante. Es un lo que pronunciamiento acaba de la semana pasada, ¿no? Y de hecho lo debe saber usted mejor, José, porque todos sabemos que Facebook nace, ¿no?, como una red interna de los estudiantes de la Universidad de Harvard. Pero ¿cuál es el principal propósito? ¿Cómo nacen? ¿Para qué nacen estas redes sociales? El Twitter, por ejemplo, 140 caracteres, todos pueden tener una cuenta de Twitter. ¿Pero para qué era? En su inicio, ¿cuál era su objetivo? Realmente las redes nacen con el objetivo de conectar a las personas. El antecedente de la red más antigua es Classmates, que incluso antes que Facebook ya tenía esta lógica de conectar en cambio con los compañeros de colegio. Por allí aparece también MySpace, todos fuimos parte en algún momento de Hi-Fi y luego, claro, mudamos hacia Facebook y aparece últimamente Twitter, siguen apareciendo otros mecanismos de comunicación. Pero el principal objetivo es conectar a las personas que puedan compartir en el espacio digital, que de alguna forma también puedan expresar con libertad todo lo que sienten o lo que están viviendo en ese momento o cómo se sienten, que era un poco la invitación, o qué estás haciendo. Twitter es una plataforma, en cambio, de información en tiempo real, tal como lo definen sus creadores, en donde tú tienes otra dinámica. De alguna forma, Facebook viene a ser nuestra casa, en donde recibimos a nuestros amigos, les mostramos nuestros álbumes de fotos. Y pero decían, también es como darle la llave de la sala de tu casa. es como darles la llave de la sala de tu casa. ¿No? Twitter es la plaza pública, puedes gritar lo que quieras, pero siempre y cuando nos enmarquemos en el respeto, que ese yo creo que es el principal problema. Las normas básicas, lo más elemental, a veces es solo sentido común. Pero José, desde tu experiencia, ¿tú crees que es necesario realmente que exista una regulación, no control? Porque luego también se habla tal vez y de censura, se está hiriendo sensibilidades. Pero ¿es necesario de alguna forma regular para poder limitar la actividad de los usuarios en las redes sociales? El tema pasa muchas veces más por el tema de autorregulación o por qué pongo yo en estos espacios digitales. Y cuando vemos desbordada... La responsabilidad ulterior de la que exactamente, cuando vemos desbordada, en cambio, esta capacidad de que la gente tenga cierto pensamiento racional cuando está en las redes sociales y que aplique una norma básica, no pongas en redes sociales lo que no pondrías en una postal o lo que no le dirías a una persona de forma personal. Cuando no se aplica esto, cuando hemos visto un sinnúmero de abusos con el uso de las redes sociales, uno piensa
en que puede ser interesante empezar a aplicar ciertas formas o mecanismos de regulación, a pesar de que las propias redes ya tienen mecanismos de autorregulación. Y de hecho, estábamos hablando un poco del anonimato, de la ley, ¿no? Sin embargo, también nosotros preguntamos y precisamente tocamos este tema que es uno de los más cuestionados, el anonimato. ¿Hasta dónde se protege ese anonimato y hasta dónde estoy cubierto con ese paraguas de la libertad de expresión? Eso contestaron, veamos. ¿El anonimato en las redes sociales permite insultar libremente o fomenta la libertad de expresión? Permite las dos cosas. En realidad uno puede expresarse libremente identificándose también. Así que podría ser no anónimo la opinión. Usted tiene que saber cómo expresarse y si va a insultar o ofender, tiene que tener una razón de por qué y de qué. Y es mejor decir las cosas de frente que esconderse. No, es otra forma para poder molestar. Poderse ocultar con nombres de otras personas y poder molestar. Es insultar escondiéndose, porque si tú vas a emitir un comentario, tú eres responsable de lo que estás emitiendo. Y si vas a decir algo con un seudónimo, es lógico que te estás escondiendo, porque ¿por qué no dices tu nombre y lo dices? Creo que las redes sociales son en realidad un arma de doble filo. Puede ser que el anonimato esté bien para ciertas cosas y para otras cosas esté mal. Creo que fomenta la libertad de expresión porque hay muchas personas que son sancionadas por decir lo que piensan. En cambio, con el anonimato se puede crear más confianza, o sea, que la persona pueda tener más confianza en sí misma en decir las cosas sin ser castigados. Permite insultar, creo. Porque si es que es anonimato, que en cambio si fuera que no fuera anonimato, ahí sí permite la libertad de expresión. Muchísimas gracias a todos quienes opinan y también son parte importante de esta conversación que estamos teniendo en torno de uno de los temas que seguramente son de los más comentados. El anonimato, y quiero ser bien claro y bien concreto en esto, el anonimato es sinónimo de cobardía, de bajeza, de no poder decir las cosas en la cara. Quien se ampara en el anonimato para insultar a los demás es un cobarde. Y les voy a hacer un símil. Es como aquellas personas que salen a protestar a la plaza pública con todo el derecho que tienen y se cubren el rostro, generalmente porque ellos son los que no tienen la valentía de decir las cosas de frente, ellos son los que agreden a los periodistas, ellos son los que agreden a la policía y después exigen que le respeten su libertad de expresión. Pero es que ahí estamos, tocando justamente esta línea que decíamos que era muy sublime, muy sensible. Pero si yo quiero ser anónimo, soy anónimo. ¿Quién me lo puede prohibir? Tal vez ahí viene el otro lado donde dicen censura. Pero ¿qué es lo que no ampara la ley? Por ejemplo, esta libertad de expresión, José. ¿Qué no ampara? La libertad de expresión realmente está garantizada en la ley. El propio artículo 4 que leyó Carlos al inicio te ampara el hecho de que tú puedas en las plataformas digitales decir lo que piensas, lo que opinas. Lo que no está amparado es cuando va más allá, es cuando la ley o cuando ya se rompe la ley. De alguna forma tú tienes leyes normales que regulan la calumnia, la injuria, el libelo, la apología del terrorismo, todas esas ya están reguladas en las leyes normales y se deberían o se aplican en la red de la misma forma en la que se aplican en el mundo real. Es decir, en Internet el delito sería el mismo, la calumnia o la injuria. Exactamente, es el mismo delito. Como en el mundo real, pero habíamos visto ya un caso, ¿no? El tema es lo recurrente de este tipo de delitos y además el tiempo que tomaría pues perseguir este tipo de delitos. Todos los días hay injurias, todos los días hay calumnias a través de estos canales digitales. Y sucede con tanto personajes públicos cuanto con cualquier persona que tal vez en algún sentido no estemos de acuerdo. Y de alguna forma lo que estamos viendo nosotros es mayor intensidad del cometimiento de estos delitos, pero al mismo tiempo también de alguna forma mayor impunidad. ¿Por qué? Porque no nos tomamos todo el tiempo del mundo para ir a hacer la denuncia en la fiscalía, para que siga el órgano regular. Es un proceso es bastante engorroso y largo. Yo creo que mucha gente aparte desistiría en la mitad del proceso. Y le preguntaba, Carlos, también le quiero hacer la misma pregunta, ¿qué no ampara esta libertad de expresión? Porque ahora muchos se escudan en la libertad de expresión. Si de alguna forma se regula y censura. Traer algunos al azar. No he buscado en las redes, pero se los voy a leer y quiero que ustedes lo vean. Este señor se llama Víctor Tutú. Ahí lo tienen, el señor Víctor Tutú. Escribe, hijo de repulsivo, inmundo, zorrete, basura, sinvergüenza, ladrón, asqueroso, reprimido. Amén.
Estoy seguro que el señor Víctor Tutú, esta persona con la cual se identifica, no es la persona que está escribiendo. Ni la foto que está publicando. Ni la foto que está ahí. Acá tenemos otro que ni siquiera se identifica. Dice Boris, y he cogido así al azar. Dice, este indio care hasta cara de, tiene espero de esos vandálicos, le falta ahí la B, obviamente, demuestra el nivel cultural que tiene. Un poquito tienes cara de musulmán, pero más de mexicano, hijo de que tuviera aquí, te saco la no sé qué, feo para que no deshonres a nuestra patria. Este de acá, Mauricio 2015, te llegó la hora, ladrón hijo de no sé qué. Real Warrior 14, no es normal que por unos hijos de corruptos esté pasando todo esto. Y quiero ver la foto, no hay fotos que identifiquen realmente. Hay una foto ahí, pero seguramente no es una foto que no serían del dueño de la cuenta, ¿no? Que además el nombre no es Real Warrior. Y así tengo varios que podríamos ir leyendo, pero que obviamente evidencian algo. Que cada vez la gente, la ciudadanía, como acabamos de escuchar, exige, plantea, propone control para este tipo de medios que también están a disposición del público. Vamos ahora a ver otro caso que ya se hizo público el día de ayer, ¿no? ¿Ya? Crudo Ecuador dio la cara el domingo dio la cara y él dijo, bueno, ya para qué el anonimato, porque ya la gente conocía mis fotografías y ya no me servía el anonimato. Entonces estamos también viendo de alguna forma, yo creo que también estructuras o también perfiles de ciertas personalidades que se apoderan de redes sociales como herramientas para difundir algún tipo de mensaje, que claramente son políticos. ¿Cuál es la diferencia entre que Crudo Ecuador haya presentado lo que tenía que decir con su rostro a lo que estaba haciendo bajo el anonimato? Yo creo que si una persona tiene la valentía para decir las cosas, lo puede hacer mostrando su rostro. ¿Pero habría dicho lo mismo? ¿Habría hecho exactamente lo puede hacer y nadie le va a decir absolutamente nada. Lo que yo creo es que, y vuelvo a reiterar en eso, ampararse en el anonimato para insultar es propio de cobardes. Así de sencillo. Preguntamos lo siguiente y vamos a ver lo que dijo el presidente. En nombre de la libertad de expresión no se puede insultar, no se puede difamar, y que Correa no aguanta la ironía, no aguanta la burla. Vamos a ver pues si son ironías, si son burlas. ¿Cómo juegan con la verdad? ¿Cómo nos quieren ver la cara de idiotas? ¿Cómo definen sus intereses, no el bien común? Compañeros, no se puede aceptar la mentira, ese es uno de los grandes males de nuestro país. Se mienten a prensa, se mienten a política, se mienten a vida cotidiana. La mentira no es chiste. Solamente la verdad nos hará libres. Y no se puede insultar, difamar. Vamos a ver pues si estos son jocosos o en verdad son difamadores. Bien, nosotros continuamos conversando más y analizando todas estas situaciones que se han dado en las redes sociales. Hemos hablado y se ha cuestionado mucho el anonimato. Vemos que por lo general, y se lo comentaba tras cámaras, José, de hecho hasta se le ha dado un nombre y este tipo de acoso en el internet que se hace más evidente cuando se trata de un presidente de la República, cuando se trata de personajes públicos, de personajes políticos. Se trata de ciberacoso, es ciberbullying en este caso. Es acosar, es perseguir a una persona a través de mensajes, a través de fotografías, a través también de amenazas por internet. Obviamente para que se configure este delito debe ser por canales, en este caso digitales. Y lo hemos visto en repetidas ocasiones. Es decir, el presidente ha sido amenazado, si no estoy mal, desde el 2009 hasta las últimas que han sido hace menos de un mes, en las que el presidente lo que ha hecho es hacer públicas este tipo de amenazas y la gente lo que ha hecho es muchas veces cerrar las cuentas. O en el caso del tuitero que fue arrestado en Cuenca, él pidió disculpas al presidente y dijo que se trató tal vez de un exabrupto y el presidente pues dejó allí el asunto. Pero sin embargo, ha pasado muchas veces, eso le iba a decir. Sin embargo, se han dado muchos tweets de insultos al presidente. Usted también es una figura pública. No sé si tal vez a usted le ha sucedido. Bueno, yo siempre lo contaba medio en serio, medio en broma cuando era personaje de pantalla en Gama TV, que todos los días recibía una retahíla de insultos de todo calibre, pero lo que me causaba algo de broma y lo comentaba a la ciudadanía era, me está insultando un huevo. Porque uno iba a ver el link de la persona claro, no tenía fotografía. No tenía fotografía y era un huevo ahí el que estaba ahí, el avatar era un huevo. Entonces yo decía... no había rostro realmente en ese tipo de tweets. Eso evidenciaba la cobardía de quien hacía o de quien generaba el insulto, porque
como persona pública yo acepto que me critiquen, que cuestionen la labor que hago en la institución que tengo y en ese entonces lo que yo decía en el canal. Pero lo que no creo que sea es que vayan al insulto simple y directo y no cuestionen con ideas. Quien insulta es porque no tiene ideas. Pero sin embargo... Eso de alguna forma enriquecería el debate. Es decir, si incluso en redes sociales tú puedes dirigirle un mensaje a Carlos Ochoa con altura, con respeto, incluso cuestionándolo. Tal vez y buscando una respuesta, puede que no estemos de acuerdo, realmente. pero eso es parte de la libertad de expresión. Dejar que tú también y voy a ser digas infidente. las cosas, ¿no? Muchas personas que en Twitter me cuestionan de una manera educada, en muchas ocasiones yo les contesto directamente y les trato de explicar cuál es mi punto de vista o por qué razón se toma una decisión en la superintendencia o les aclaro algunos puntos de la ley de comunicación. Por decir algo, es muy recurrente de algunas personas decir que, por ejemplo, ¿por qué se impide mostrar el rostro de las personas que son detenidas y acusadas de algún delito? Entonces yo me doy el trabajo de explicarles que qué pasa si esa persona... es inocente, ¿qué pasa si se han equivocado en la acusación? Y que la ley señala que la única manera de poder mostrar los rostros de una persona acusada de un delito es cuando existe una sentencia en firme ejecutoriada por un juez. Cosa que no ocurría antes, ¿no? Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas me doy el trabajo de explicárselo a las personas. No sucede siempre. No, muchas personas y sé que muchos funcionarios hacen lo mismo. De hecho, el presidente de la República siempre veo que explica, recibe, responde. Es una persona que tiene mucha interacción con los usuarios. Las redes. Pero también realmente esa es la riqueza de las redes sociales. Pero hablamos, José, y tú lo mismo lo acotabas, y que realmente es cierto, existen personajes públicos que han optado, de hecho, hasta por eliminar sus cuentas de Twitter, porque han pasado por ciertas situaciones que ha sido un acoso que ya simplemente no lo han soportado. Pero hablando nuevamente y retomando lo de la ley de comunicación, donde se excluye todos estos contenidos y el control o regulación sobre los mensajes que se dan en las redes sociales, ¿esta disposición en torno a las redes sociales realmente impide un enjuiciamiento sobre una injuria o una calumnia? En el caso, nuevamente retomando Crudo Ecuador, que el presidente dijo, bueno, ya conocemos quién es. Ahí no había delito y eso quedó claramente especificado. Lo que había era una especie de acoso hacia la figura del presidente, generando desinformación, no información. Yo he recorrido el país hablando sobre este tema y cada vez es más consciente la ciudadanía de la necesidad de generar algún tipo de control sobre este tipo de cosas. De hecho, lo que estábamos comentando al inicio del programa, Facebook acaba de emitir una especie de reglamento interno para los 1.400 millones de personas que participan en él. Y por ejemplo, y vale la pena reiterar, más del 95% de lo que pone Facebook en las redes ya lo recoge la ley de comunicación hace 2 años. Habla o, por ejemplo, no permite el lenguaje que incita al odio, aunque diferencia entre el discurso serio y el humor. Si bien anima, dice Facebook, a que cuestiones, ideas, instituciones, eventos y prácticas, no permitimos, esto es de Facebook, que ni individuos ni grupos de personas ataquen a nadie por su raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad o enfermedad. Artículos que se recogen en el artículo 67 y 62 de la Ley de Comunicación. De alguna forma, sí, la ley ya estaba adelantada en algunos aspectos y comparando, obviamente, lo que tiene en este momento como regulación Facebook, se establece que ya estaba la ley enmarcada justamente en esto. Es decir, incluso Facebook está tratando de que los propios usuarios se atengan a ciertas reglas. El hecho de que estemos en un territorio digital no quiere decir que tenemos total libertinaje para hacer o deshacer a las personas. Pero aquí, desde su experiencia, y rápidamente porque ya estamos por irnos a una nueva pausa, desde su experiencia realmente en el Ecuador con esta ley o con todas estas regulaciones, ¿se siente un precedente en nuestro país? Lamentablemente ha habido muchos abusos por parte de la gente y de muchos usuarios. Es decir, ahora la propia clase militar tiene problemas porque están surgiendo ciertos perfiles que de alguna forma, en donde de alguna forma hay opiniones que vienen a afectar el desenvolvimiento incluso de la institución. Es decir, es bastante grave. O hay suplantación de identidad de algunos perfiles de comandantes del ejército, lo cual es bastante grave. Es decir, se siguen dando este tipo de delitos. No se lo puede controlar puesto que las fanpages, las páginas de Facebook, no puedes conocer quién es el administrador de esta página y obviamente, descuidados en este anonimato, pues emiten este tipo de comentarios. El anonimato de alguna forma es un mecanismo
en situaciones bastante complejas y graves donde la vida de las personas puede correr peligro. Pero realmente hemos visto que a pesar del anonimato y a pesar de los insultos que se han emitido, incluso en contra del presidente, pues en el Ecuador no ha pasado más que la gente se retracte de este tipo de cosas. Y han seguido allí. Sin embargo, se han dado otras situaciones como en Estados Unidos, lo decíamos cuando había en Estados Unidos muerte, fueron presas las personas. En España, de igual forma, están presos quienes celebraron la muerte de una diputada. Es decir, sí hay otras legislaciones que son muchísimo más fuertes y que, de alguna forma, hacen cumplir este tipo de disposiciones. Y de hecho también se han dado otras situaciones aquí en nuestro país, en las cuales las vamos a analizar más adelante, donde tampoco ha habido prisión, sino que unas disculpas públicas. Nosotros realmente tenemos que seguir cuestionando hasta dónde llega esta libertad de expresión sin caer peligrosamente en censura, ¿no?, de lo que es la información de un medio o de una persona. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Somos La Pieza Clave. Volvemos. El maltratador está enfadado con la vida y poco futuro tiene. El maltratador gana solo cuando el maltratado le otorga la victoria. Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Ecuador TV y su programa La Pieza Clave. El día de hoy, para quienes se unen a nuestra señal, al programa, estamos hablando un poco, discutiendo los cuestionamientos que se generan en torno de las redes sociales. Un punto muy importante, el anonimato, muchas veces mal utilizado, una herramienta que se ha utilizado para informar, para conectar en este desarrollo cibernético libre en el que vivimos hoy por hoy. Sin embargo, también ha sido utilizado para generar mensajes malintencionados. Por eso preguntamos lo siguiente. Veamos. Si una persona acosa, insulta o miente a través de las redes sociales, ¿debería ser legalmente sancionada? Pero por supuesto, porque es una agresión ya a la parte de tu persona, pues. Así sea correo electrónico igual. Eso te perjudica, te daña también tu imagen. No, me parece a mí que las redes sociales es un medio libre, no puede expresar lo que a uno le parezca y puede hacer sus comentarios libremente, ¿no? Sí, pero siempre y cuando sea bien investigada. Tampoco no es de que hay una persona me dijo una cosa y ya enseguida penar a una persona con la cárcel o monetariamente. Yo particularmente pienso que no. ¿Por qué motivo? Porque yo creo que las redes sociales, como cualquier otra cosa donde uno se puede defender. Por supuesto. ¿Por qué? Porque bueno, es una determinación que está afectando contra la integridad de cualquier otra persona, entonces obviamente eso tiene que tener una sanción. Creo que sí, debería ser lo justo que sea sancionada, porque no es justo que se esconda a través de una pantalla para agredir o insultar. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros amigos que participan con las cámaras de La Pieza Clave en diferentes puntos del país. Hemos visto y hemos sido testigos, ya lo mostraba también el superintendente con estos tweets, otras situaciones que también hemos puesto sobre la mesa, pero es fácil en las redes sociales desvirtuar una realidad, cualquiera lo puede hacer. De alguna forma lo que nosotros estamos abocados allí es a una especie de ejercicio periodístico para que las personas puedan tomar la información. No todo lo que está en internet, no todo lo que está en redes sociales obedece a una verdad absoluta. ¿Y cómo saberlo? Es importante, de alguna forma, realizar una comparación de datos, no retuitear todo lo que tenemos allí. De fuente, ¿no? Que a veces buscar muchos fuentes oficiales, se han caído en este tipo de errores. Han habido errores gravísimos cuando hemos tenido algún problema. Determinado grupo de personas nos quieren vender la idea de que libertad de expresión es libertinaje. Una cosa es la libertad de expresión, que cualquier persona pueda expresar su criterio, su crítica sobre determinada situación o sobre determinada persona. Y otra cosa muy diferente es el libertinaje, que permite a una persona degradarla, acosarla, desvalorizarla, que eso no se debe permitir. Pero hay un límite también muy frágil, porque para muchos es decir, bueno, yo soy dueño de mi opinión, si yo quiero, no estoy de acuerdo con ese gobierno, no me gusta. El límite llega donde empieza el de las demás personas, y eso es importante. Hay un pensamiento de Rommel Jurado que siempre lo tengo presente, jurista, y que lo hablamos, también coautor de la Ley de Comunicación. Él dice una frase muy concreta: diga usted lo que quiera, pero hágase responsable de lo que dice. Asúmalo. Asuma. Totalmente. Diga usted lo que quiera, pero hágase responsable de lo que dice. Ese es el límite que debe existir. No es que, amparado en el anonimato, puedo echar lodo con ventilador por un lado
o porque no me cae bien determinado funcionario, determinada política, generar cualquier tipo de comentario que puede caer incluso en la difamación. Nosotros vamos ya 10 años en el tema de redes sociales. ¿Cómo ha Vamos evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado en este sentido específicamente, José, en cuanto a este libertinaje del que habla, de insultar, de las injurias, de tal vez escudarse en una foto falsa, correcto. en un nombre El tema falso? es que antes no era tan popular. Nosotros estamos hablando de que en el año 2005 empieza un poco la fiebre de redes sociales. Aquí en el Ecuador, en el año 2006, para tener una idea, solo 6 de cada 100 personas accedían a Internet. Y ahora en el 2014 son 66 de cada 100 que acceden a Internet. Y subiendo, por supuesto. 9,5 millones y contando. De igual forma, tienen una cuenta en Facebook. Más de 1 millón tienen también una cuenta de Twitter, pero con altísimo nivel de influencia. Es decir, la gente que está en Twitter tiene otro perfil. Ha ido evolucionando de tal forma en la que nosotros cada vez más adoptamos las redes sociales. Y sin embargo, como ocurre en toda herramienta tecnológica, ¿qué pasa? Hasta yo aprenderla a manejar, siempre voy a tener errores. Y ese tipo de errores se dan muchas veces con el lanzar cualquier cosa a través de las redes sociales, escudados muchas veces en el anonimato o muchas veces en la ira del momento, tuitear cualquier cosa o enviar un mensaje. Y eso obviamente va construyendo una reputación digital de esta persona como troll o negativo. Que ya o como se un los personaje. conoce, no Por están supuesto. identificados los trolls. Sin embargo, vamos a ponernos del otro lado, vamos a ponernos en la otra orilla. Ya estamos diciendo aquí, bueno, el anonimato es sinónimo de cobardía, no existen estos tweets insultadores donde no tienen una foto real, una foto verdadera, no ponen nombre y apellido, ponen nombres gringos, de hecho, o de películas o de series. Pero muchos deben estar viendo este programa y decir, pero es que, a ver, pero si yo pongo un tuit donde estoy exponiendo mi descontento con este gobierno, con la forma de actuar del presidente, con estas sabatinas que me tienen aburrido, es que si yo lo pongo me mandan preso. Y vamos a puntualizar. En Estados Unidos, por ejemplo, hace poco se arrestó a un joven por pedir que se mate el presidente Barack Obama. Por una amenaza contra el presidente de los Estados Unidos. Hubo otra amenaza de muerte donde también fue arrestado. ¿Pero qué sucede aquí en el Ecuador? Nosotros vamos a presentar el siguiente video que hemos preparado y luego lo vamos a analizar con nuestros panelistas. La ciudadanía critica que las redes sociales se utilicen de forma inapropiada para expresar insultos, agravios o hechos no comprobables, utilizando como escudo la libertad de expresión o de opinión. Porque así podemos cualquiera de nosotros ser injuriados y de esta forma dañarnos la honra, dañarnos nuestra personalidad. Mentiras que se puedan decir o tergiversar la honra de una persona. Al abogado Joffrey Armando Campaña Mora no le quedó otra alternativa que retractarse horas antes del anuncio del dictamen judicial. Hace un año publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje con una fotografía en el que descontextualizó una reunión que el ministro del Interior José Serrano mantuvo con el contralor Carlos Polit y un broker de seguros. Eso generó que el secretario de Estado, en su calidad de ciudadano, presente el 15 de marzo del año anterior una querella por el delito de injuria calumniosa, cuya audiencia se realizó este lunes en Guayaquil. Aquí no debemos actuar sobre la base de prepotencias ni nada de eso, sino aceptar efectivamente que aquí se termina un proceso importante y que de todas maneras queda también como precedente para que no se vuelvan a utilizar ningún medio para difamar a ninguna persona. Campaña reconoció que sus mensajes no contaron con la debida argumentación, por lo que minutos antes del dictamen optó por pedir disculpas. Lo sano es simplemente terminar con esto. ¿Quizás más cuidado al escribir más adelante o usted lo va a seguir haciendo como... Mire, la libertad de expresión es una consecuencia directa de la libertad de pensamiento. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, contempla en su artículo 182 a la calumnia como un delito. Expresa que la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Muchísimas gracias a nuestro compañero César Eduarte por este reportaje muy bueno, por cierto, que realizó y que también compartió con nosotros para la pieza clave. Bueno, ¿qué podemos analizar de esta respuesta o de esta reacción, que para mí es un poco contradictoria porque está diciendo el abogado, bueno, por un lado está diciendo, bueno, acepto que me equivoqué, pero también está diciendo que su libertad de expresión también es un resultado de su libertad de pensamiento. Ahora, yo quisiera saber, políticamente, ¿se ha utilizado mucho esta herramienta? Quisiera que usted me conteste esta pregunta desde su experiencia. Políticamente ha sido muy utilizada esta herramienta, los tweets, por ejemplo, para deslegitimar o para crear desconfianza. Bueno, el abogado Joffrey Campaña dice que la libertad de expresión es la libertad de pensamiento. Lo que todo el país vio fue que tuvo que pedir disculpas por la acusación sin fundamento que hizo al ministro Serrano. Que él lo quiera pintar de otra forma,
no deja de ser más que no tener la valentía de asumir los actos que comete. Así que eso... Tal vez se equivocó. No, tal vez dijo, bueno, no tiene las pruebas suficientes. Que ahora lo quiera pintar de otra manera, incluso está generando por parte del propio ministro nuevamente la posibilidad de que continúe con el proceso, de que se replantee una nueva acusación. Pero yo quiero dejar bien en claro ese punto de vista. Las personas de bien, los hombres y las mujeres de bien, cuando tenemos que decir algo lo decimos mirando a la cara y con respeto. No hay que ser irrespetuoso, no hay que caer en el lenguaje soez o procaz para decir lo que nosotros pensamos. No es cierto eso de que la libertad de expresión nos permite cualquier situación. Quiero traer a colación un tema... Tiene un tuit, de hecho, que quiere ese compartir. Lo quiero utilizar más adelante. Quiero utilizar un tema que la ciudadanía y el mundo lo contempló, y ese es lo que sucedió en Francia con los caricaturistas de Charlie Hebdo. Porque ahora resulta que también hay por ahí ciertas personas que creen que a guisa de una caricatura pueden decir lo que ellos desean. Y que muchos se compartieron también las caricaturas. Exacto. Y pudimos observar, señor se llama Gonzalo Peltzer. Y él dice, Charlie Hebdo, mi lección final. Y quiero traerlo a colación porque habla mucho de lo que es la situación. Dice, llamar sátira al insulto gratuito a las religiones con el único objeto de ganar dinero o defender un estilo de vida ateo es una canallada. Ahí lo tenemos. Es ofender gratuitamente a quienes no le han hecho ningún mal a nadie y no pueden ni siquiera responder, porque no tienen medios, ni ganas, ni fuerza, o porque la religión, su religión, les ha aprendido a poner la otra mejilla. Pero además resulta, y dice en relación a lo que estamos hablando, que los creyentes ofendidos por la revista, en este caso Charlie Hebdo, son miles de millones de personas pacíficas en todo el mundo, mientras que a Charlie Hebdo lo compran apenas unos miles de lectores franceses que espero también sean pacíficos. Es decir, so pretexto de libertad de expresión, difamar al resto es un delito. Y es un delito que debe ser penado y castigado por la ley, como de hecho lo estamos viendo cuando el señor que pretendió difamar a este funcionario, ante la posibilidad de ser castigado en un proceso, lo que tuvo que hacer es recular y pedir disculpas. Pero que sin embargo en este caso también es único, porque tampoco son los resultados que se deberían dar. Fue irónico, muchos hemos visto las portadas que se manejaban, realmente una falta de respeto. Sin embargo, esto ocasionó la muerte de los caricaturistas, que tampoco nadie... esa violencia genera violencia. Eso ha quedado bien claro. Ninguna religión, ningún criterio, ningún pensamiento ampara ese execrable asesinato. Lo que sí se debe discutir es, y lo estamos haciendo en base a la libertad de expresión, que cualquiera puede decir lo que desee y que no asuma las consecuencias legales. Las consecuencias legales, para eso existe la ley. Y para eso tiene que haber responsabilidad desde cada uno de lo que se escribe y de lo que se informa. Yo sé, José, que usted también quiere decir algo, quiere acotar, pero es momento de hacer una pausa, porque estamos hablando de qué forma realmente las redes sociales pueden deslegitimar a una persona, puede tirar al piso toda una carrera o una profesión sin que no pase absolutamente nada. ¿Realmente eso es justo? ¿Debería controlarse? ¿Cuál sería la diferencia entre censura, entre control y entre regulación? Eso lo vamos a hablar al regresar. Volvemos. El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite, deja siempre huellas. Bien, estamos de regreso. Creo que realmente estamos tocando todas las aristas que se deben y que son necesarias para estructurar una nueva sociedad responsable. Está coartando la libertad de expresión, porque mi compañero panelista iba a expresarse y usted le dice, no quiero que haya después del porque corte. Tenías que ir al corte. Eso no es censura, es control del tiempo, en vivo. Un programa grabado que estamos compartiendo con ustedes. Sin embargo, es muy importante lo que estábamos mencionando. Yo quisiera saber, habíamos visto estos casos que se daban en Estados Unidos de tuiteros que amenazaban, eran tweets violentos donde pedían la muerte del presidente, eran apresados. Pero en este caso, aquí en el país se han dado... Ha habido casos. Pero hay realmente, fuertes. por ejemplo, periodistas perseguidos o periodistas que estén presos
por tuitear o no estar de acuerdo con la forma de gobernar. Lo que hemos visto es más que sigan presos o que tengan algún tipo de proceso legal encima. Lo que hemos visto es muchas veces un llamado de atención que lo ha hecho públicamente el presidente, tal vez al mostrar los tweets de estas personas que le decían mejor te quedaría una balada en la cabeza, o también ha habido otros delitos informáticos de igual forma de suplantación de identidad del presidente, cuando accedieron a la DINA Darby y demostraron que tenía alguna vulnerabilidad el sistema. Este tuitero Coyote de Riobamba estuvo detenido y sin embargo el presidente pues de alguna forma también hizo que lo liberaran. Y luego obviamente no vemos que existe en el país algún preso en este sentido. Tal vez ha habido algunos errores en el manejo. Cuando, por ejemplo, el video de Pocho Álvarez fue censurado por Arrows Right, o cuando también algún video de este padre de la patria, de un periodista colombiano, también fue de alguna forma bajado de YouTube. Y este tipo de conflictos más bien han generado que mucha gente se vuelque más a ver este tipo de videos. Tal vez es preferible dejarlos allí, porque la gente sacará sus propias conclusiones y muchas veces en Internet es preferible que suceda eso, ¿no? Pero yo creo que es importante también aterrizarlo con ejemplos puntuales. Hablamos de la libertad de expresión. La semana anterior esto fue tendencia, escrito por la señora Janet Inostroza. Ella hablaba sobre funcionarios y dijo, cuando alguien le preguntó, escribió, dice, la que pasó de asesora a amante de ministro, luego a amante de viceministro y finalmente a ministra, la meritocracia. Esto no es libertad de expresión. Nadie puede decir. Y lo peor de todo es que lo hacen a mansalva, porque en un supuesto caso de que alguien asuma y la demande, ella lo que va a decir, y estoy seguro, al igual que el señor Joffrey Campaña, es que no he mencionado nombres, no he dicho de qué país estamos hablando, porque generalmente esa es la política de estas personas, escribir lo que les sale del hígado y no tienen la capacidad para demostrarlo. Yo me pregunto si la señora Janet Inostroza sabe que las ministras de este país no tienen hijos, no tienen pareja, no tienen esposos, que ellos también hay que respetarles su dignidad. Y esta señora fue la que también en algún momento tuvo la osadía de decir que cuando ella trabajaba en Colombia, que ni en Colombia se había sentido tan amenazada como se siente actualmente en el Ecuador. Pues para que los señores, nuestros compatriotas sepan hasta dónde llega la audacia de esta señora, en los últimos 10 años en Colombia han matado 120 periodistas. En los últimos 10 años. A lo mejor ella trabajaba en Crónica Rosa en Colombia y precisamente por eso es que se permite afirmar esto. Pero este tipo de cosas, esto de aquí, esto no es libertad de expresión. Bueno, seguramente también ella a lo mejor, no sé, se siguió leyendo el resto de tweets, tal vez pone nombre y apellido y tal vez ella puede decir que no se trata del Ecuador, inclusive hubo personas, quiero aclarar, otra parte del mundo. Incluso hubo personas que le dijeron, ¿tiene usted las pruebas para decirlo? ¿Puede usted dar los nombres? Y como hace el señor Campaña, reculó y no dijo absolutamente nada. ¿Cómo influye un mensaje malintencionado en redes? Realmente puede afectar mucho en tu identidad, en tu reputación digital y por supuesto puede acabar también con una carrera. Es decir, lo que tardamos años en construir con un mal momento en el espacio digital. Con 140 caracteres puede estar terminado, así es. Y realmente existen y hemos visto casos en ese tipo. Peor aún, cuando se habla también de jóvenes que todavía están recién manejando, terminan en suicidio. Hemos visto allí algunos casos impresionantes como el de Amanda Todd en los Estados Unidos y recientemente otro en Inglaterra, en el que llega a tal punto el nivel de acoso, pues que terminan suicidándose. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los políticos, con los personajes públicos? Precisamente por eso la ciudadanía, no solamente en el Ecuador, lo hemos visto en los reportajes anteriores y en el mundo, está pensando ya en legislar sobre este tipo de redes. Usted lo comentaba hace poco, en España hace aproximadamente 6 u 8 meses mataron a una presidenta de consejo por un tema personal. Hubo jóvenes neofascistas que celebraron y auparon, como dicen en España, la muerte de esta funcionaria, y no solamente eso, sino que fueron mucho más allá. Decían, el siguiente es Rajoy, después viene fulano de tal, y ya van a ver no sé qué. La policía los identificó,
los detuvo, los llevó a la comisaría, les tomaron sus datos y en este momento se está generando un proceso. Cosas de este tipo, cosas como las que acabamos de ver en este programa, hacen que cada día más la ciudadanía piense en la necesidad, no solamente en el Ecuador, en el mundo, de legislar sobre este tipo de redes. Y hasta llegar a esa legislación, que es muy necesaria, que hemos hablado, porque bueno, es que las redes sociales no son para regularlas, tampoco para censurarlas, tampoco para controlarlas. Si ya viene desde una responsabilidad de cada persona que es dueña de su cuenta, ¿qué se debería hacer ya desde sociedad? ¿Cómo nosotros podíamos apoyar, cómo podíamos colaborar para que se pare? Si estamos viendo a una persona, exigir un troll... respeto. El respeto de uno termina donde comienza el del otro. Muchas personas prefieren callarse. Si se muchas personas prefieren el anonimato para descargar todo su resentimiento social a sabiendas de que es muy difícil que los identifiquen y que amparados en el anonimato pueden decir lo que no tienen el valor para decirlo de frente identificándose. Falta educación, sentido común muchas veces cuando estamos participando en las redes. Sí falta también conciencia de la gente y saber que es un espacio público y que de igual forma en los espacios públicos debemos tener cierta mesura en lo que expresamos. Debemos también dirigirnos con respeto a las demás personas. Pero son valores elementales, valores básicos. Son valores básicos, pero que estamos viendo que son realmente atropellados en las redes sociales. Estamos viendo tweets donde hay insultos explícitos en las redes sociales que todo el mundo los lee, donde las redes sociales no censuran por edad. Un niño de 8 años tiene Twitter. Totalmente. Ahora, pero por ejemplo, es posible cuando yo veo que existe una persona que está acosando, existe un ciberbullying ya continuo, sostenido en diferentes redes sociales, ya sea el Twitter, ya sea el Facebook, ¿puedo yo de alguna forma llegar a esa persona a conocer quién es? Puedes protegerte. La nueva normativa que acaba de publicar Facebook destaca que se regula la publicación de imágenes alteradas y manipuladas con el objeto de degradar a un individuo, así como la divulgación de videos que recojan secuencias en las que aparezca una cierta intimidación hacia otra persona. Dice Facebook: permitimos que nuestros usuarios se expresen libremente sobre temas o personas de interés público, pero cuando recibimos avisos de conducta acosadora dirigidas a particulares, tomamos las medidas correctivas oportunas. Uno de los casos que dice: enviar múltiples solicitudes de amistad o mensajes a personas que no desean recibirlos también es una forma de acoso. Lo acaba de aprobar Facebook. El tema es que es una legislación realmente reciente. ¿De qué estamos hablando? ¿De la semana anterior? ¿Hace 2 semanas que hasta que sea se lanzó aplicada, esto? hasta que se sea tiene que conocida, aplicar y por supuesto socializar con la gente para que sepa que no está en indefensión, para que sepa que también ahora existen mecanismos, incluso a través de Facebook, con los cuales ya no estás, pues de alguna forma, expuesto y sobre todo, de alguna forma, que cualquiera pueda venir y afectar tu honra personal o puedan decirte cualquier cosa en estos espacios digitales. Ya se va configurando y ya se va dando cuenta también el propio Facebook como plataforma de que necesita algún tipo de mecanismo para regular el contenido que se establece. China no lo ha podido hacer, pero internamente ellos tal vez sí lo puedan hacer. Realmente en esta globalización, en este crecimiento cibernético que debe ser libre, ojo, tiene que seguir siendo libre, se están dando este tipo de regulaciones, estos controles que son necesarios. Hemos visto situaciones puntuales y hemos graficado lo que se está viviendo no solamente en el mundo, sino ya en el Ecuador. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de este tema, mientras tanto los esperamos el próximo lunes. Soy Mauricio Mosquera, gracias a nuestros invitados, que pasen bien. No busquemos solemnes definiciones de la libertad. Ella es solo esto: responsabilidad, lo dijo George Bernard.